tan negro como tan franco. Y me gusta hablar la verdad, porque el jueves yo tengo que pararme delante de él y me va a preguntar, oye, ¿por qué tú dijiste esto? Yo no dije eso. Yo tengo que decir lo que él dijo, ¿verdad? Yo tengo que ser así de claro. Santo, aleluya. So, dice así la palabra: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Más bien, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y como está escrito, para que seas justificado en tu palabra y venzas cuando fueres juzgado. Padre Señor, te doy gracias por tu palabra y te pido que podamos contemplar lo que Pablo estaba hablándole a la iglesia del primer siglo, a los romanos, Señor, y que nosotros podamos entender esta palabra, Señor, y que nos dé edificación, que nos dé madurez espiritual, Padre Santo, que es tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Se pueden sentar, mi hermano. Bien. Estamos contemplando aquí que Pablo viene hablando ya un tema en el capítulo 1 de los gentiles y su vida bien depravada, ¿verdad? Y luego habla de los judíos en el capítulo 2, enseñando cómo ellos también tenían un problema con la ley, con el hacer lo que él le estaba pidiendo. Luego viene en el capítulo 3 y empieza a tratar de desglosarnos la razón por la cual Dios ve las cosas de esta manera y el remedio para que nosotros podamos también entender cómo arreglar este problema. 14 acusaciones que Dios tiene en contra de usted y de mí. Aleluya. Pablo habla a los hermanos de este primer siglo, ¿verdad? Y le explica que Dios es fiel. Primeramente, Dios es fiel. Dios no falla. Nosotros fallamos. Israel falló. Y esto está bueno, ¿verdad? Porque si Israel falló, que nosotros fallemos, pues no es nada. Dios se mantuvo fiel con ellos. Dios se mantiene fiel con nosotros. Y su palabra es fiel. Fíjese, la palabra es la verdad con la cual el Padre da testimonio de su Hijo. Y quiera que ponga Revelación 1:1. So I'm gonna kind of give you a couple of them. Revelación 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo. Fíjense, la revelación de Jesucristo, ¿de quién es? La revelación es de Jesucristo. ¿Quién la dio? ¿El Hijo o el Padre? El Padre dando la revelación de su Hijo para que nosotros la entendamos. Luego el 19:10, ¿verdad? Juan está mirando este ángel bien grande y poderoso y se va a encalar a él y le dice: no, le dice el ángel, no te inclines, no hagas esto, que yo soy consiervo contigo y con tus hermanos. Adora a Dios. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Yo usé eso como el primer libro que yo escribí, se llamaba Terminal Damage en inglés y estoy revisándolo. Pero anyway, yo usé eso como la primer clave para entender el libro de Revelaciones. ¿Por qué? Porque tú te preguntas, ¿cuál es el testimonio de Jesús? Porque también es el espíritu de la profecía. Pero para tú entender la profecía tienes que entender cuál es el testimonio de Jesús. Bueno, todo lo que dijo Moisés, la ley, los profetas, los salmistas, los apóstoles, es el testimonio de Jesús. ¿Están comprendiendo eso, verdad? Y no me voy a meter para explicar lo que es porque después me saco del tema. Pero el próximo es Primera de Juan 5, de 9 al 12. Porque dice, habíamos leído, ¿verdad? Que el Señor dice: para que seas justificado por tu palabra. Dios, nosotros no podemos tener ningún argumento en contra de Dios. La palabra de Dios lo justifica de por qué las cosas están como están. No fue culpa de Adán, no fue culpa de nosotros, ¿verdad? Fue una cosa más poderosa, pero Dios lo está arreglando. ¿Entiendes? Dios está arreglando lo que nos pasó, porque somos familia de Dios. Y Dios como Padre no es un deadbeat. Él se mete en problemas, se metió en el problema de su familia, se metió en el problema de nuestras vidas. Individualmente Dios está allí con nosotros, ayudándonos en todo tiempo, dándonos la mano, levantándonos, ¿verdad? Y dice Juan, si recibimos el testimonio de los hombres, y tú sabes, usted y yo podemos argumentar la palabra de Dios, ¿verdad? Y todos tenemos teología.
Y podemos decir, no, pero esto es así, pero esto es así. Pero el fin del cuento es que el diseño es de Dios, no nuestro. Ahora Dios está argumentando con nosotros por medio de su palabra este punto de que Él tiene 14 acusaciones en contra de tu vida individual, mi vida individual. Entonces dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y brinqué, ¿verdad? El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Lo está entendiendo bien? El testimonio, la palabra de Dios es el testimonio que el Padre da de Jesucristo, de su Hijo. El que no crea la palabra de Dios tiene tremendo problema, porque está haciendo a Dios mentiroso. ¿Tú te atreves a hacer a Dios un mentiroso? Dios te está diciendo y aclarando la verdad para que tú despiertes y puedas adorarlo. Y como dice la palabra, en la hermosura de la santidad. Eso ahí es donde Dios te quiere, en la hermosura de la santidad. Y vamos a entender que la santidad es algo que Él da. En Hebreos 2:11 dice que Él es el que da la santidad y nosotros los santificados. Que la santidad no es una cosa que tú haces, no es una obra que tú haces, es algo que Dios nos da. Ahora vamos a entender por qué Pablo nos dice esto, para entender cómo nosotros vamos a recibir esta santidad de parte de Dios y caminar en la luz, porque Dios es luz. Y como les venía predicando la otra vez, así tenemos comunión con Él. Es lo más bello que tú puedes tener en tu vida, es el tesoro más grande del universo, tener comunión con el Dios vivo. Aleluya. Sea Dios glorificado. Los apóstoles apuntaban que la palabra de Dios Padre es la verdad de su Hijo. La palabra de Dios es el testimonio sobre Jesucristo, y el que no cree esta palabra le hace a Dios mentiroso. Hay por lo menos cuatro métodos en que nosotros los hombres, aleluya, estamos en pecado. Fíjense. Somos pecadores por hechos, por obras. Somos pecadores por naturaleza. ¿Ven? Nacemos en pecado, dice el Salmo 51. Pecar no hace al hombre pecador. Pecamos porque somos pecadores. Y esto lo dice la palabra. Entonces, te lo voy a enseñar. Pecamos porque está imputado en nosotros. ¿Usted ve cómo esta piel aprieta así? El pecado de Adán así está imputado en nosotros. Pero gracias a Dios, como les prediqué en el pasado, pero también la justicia de Dios nos ha sido imputada, ¿verdad? No quiero que se me pongan like, oh, no. Sí, el pecado está imputado en nosotros, pero Dios también ha hecho algo. Y eso es lo que Pablo está tratando de llegar. Somos pecadores por estado o por estatus. Las leyes de estado en estado cambian. Usted puede estar allá en el estado de Georgia y son las leyes diferentes que acá. O más bien, estaba hablando con obispo, ¿verdad? Sobre los zafacones aquí, que la ciudad te puede dar una multa si tú pones una bolsa lo del zafacón de basura. Yo vivo en Sunrise. En Sunrise no, yo puedo poner todo lo que sea allá y se lo llevan. Son diferentes leyes, diferentes estados, ¿verdad? Nosotros estamos en un estado de pecado. Es imposible que nosotros salgamos de ese, y esto es lo que está enseñándolo Pablo. La humanidad está envuelta en algo que es bien feo, bien horrible. El hombre es pecador, y dice la Biblia que está totalmente, en cuanto a Dios se refiere, está totalmente corrompido y completamente totalmente corrompido y totalmente corrompido. Y es que estoy pensando en tres cosas, aleluya, pero vamos a arreglar la mente, vamos a ponerlo donde hay que estar. La humanidad está juzgada por Dios y usted es parte de esta raza humana, sea que usted sea lindo, feo, gordo, flaco, ¿cómo podría decirle? Negro, blanco, rojo o brown, no importa, si usted es un ser humano, usted también cae en este problema de la raza humana, que Dios es el que está diciendo que nosotros estamos en pecado. Como juez supremo, Dios juzga a la humanidad. Pablo saca de los salmos y de los profetas, porque Pablo está hablándole a los de Roma del primer siglo, le está diciendo a ellos, esto no es cosa mía, yo también me incluyo, él se incluía. Y él saca esto de los profetas y de los salmistas, ¿verdad? Y empieza a apuntar el problema que nosotros tenemos. Y usted tiene que entender, cuando él habla esto,
y cuando estas acusaciones, tiene que entender una cosa de la naturaleza de Dios. Si usted no conoce la naturaleza de Dios, o si no ha pensado en la naturaleza de Dios, entonces usted no entiende la palabra de Dios. Porque su naturaleza es la que hace que la palabra de Él sea más vívida. Por ejemplo, Dios es omnisciente, todo lo sabe, ¿verdad? Yo le había dicho a ustedes que Él ha contado todos los pelos de su cabeza, que yo no tengo ninguno ahora, pero Él sabe cuántos hay, o cuántos sorteos, cuántos tuve. Y Él llama a los ángeles, a todos los ángeles y a nosotros por su nombre individualmente. Mira la gloria y el poder de Dios, su omnisciencia es tremenda. Y lo hace en el pasado, en el presente y en el futuro porque es omnipresente. Y Él puede cambiar cualquier cosa porque es omnipotente. El río de la película que estamos viviendo, si Él dice voy a parar esto aquí, Él lo para. Por eso también hay promesa para usted y profecía que te enseñan que Dios te está llevando por un camino diferente, ¿verdad? Pero esto es Dios. Usted tiene que entender quién es Dios para poder entender su palabra. Tiene que entender todos los atributos de Dios. Dice que Él no cambia. Él es inmutable, su palabra, Él le dio a su palabra su atributo de inmutabilidad, su palabra no cambia. Cuando empezamos a entender la palabra de Dios, podemos meterla en nuestra vida y ella nos va a hacer crecer. Nos va a hacer crecer en Él, ¿verdad? Muchas personas, ¿verdad?, hablan de la palabra de Dios y yo sé que yo he oído tantas veces, no es la primera vez, hermano Méndez. Yo lo había oído antes, que la Biblia tiene errores, pero la palabra de Dios no. Eso, ¿verdad? Nosotros tenemos la palabra de Dios lo que Dios exactamente quiere que tengamos. Es que inventamos tantas cosas. Otros dicen que no todo el mundo entiende la palabra. O la palabra de Dios no es para que se entienda completamente. Y para que Dios no la dio. Lo que pasa es que no la leemos. Y cuando leemos como el papagayo. Un dicho puertorriqueño. Todavía ni sé lo que es. Papagayo. Anyway. Que lo oí tantas veces y lo repito. Cuando empezamos a entender la palabra de Dios y a estudiarla sistemáticamente, empezamos a entender, wow, espérate, ahora lo entiendo. Cuando usted pone en contexto quién es el Dios que ha hablado esta palabra, entonces usted puede entender, tiene que saber los atributos de Dios para poder entender lo que le está diciendo aquí, ¿verdad? Cuando usted va al Salmo 14, donde dice, aleluya, que no hay ni uno solo justo, ¿verdad? Pues entonces nos damos cuenta que Dios está mirando en toda esta realidad que nosotros estamos viviendo. Miró ayer, no encontró a uno. Miró hoy, no encontró a uno. Miró en el futuro y tampoco hay ninguno. Él lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo. El argumento de Pablo es el argumento que Dios tiene en contra de nosotros. Y dice el verso 9 del capítulo 3, ¿lo puedes poner, mi hermano? Capítulo 3. Y aquí yo quiero que tú empieces a entender esto porque esto se vuelve bien profundo y bien íntimo con tu vida. Romans 3:9. Dice, ¿qué pues? Y ya Pablo venía hablando de los gentiles y de los judíos, que todos estaban mal, ¿verdad? Entonces ahora habla de toda la humanidad. Y dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Vamos a leer esto como un poquito más al revés. Vamos a empezar de abajo, donde dice, pues, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Lo que viene ahora, estas 14 acusaciones, es para nosotros también. Mucha gente piensa, no, esto no es para la iglesia. Sí, Pablo está escribiendo de esta manera. Ustedes lo pueden entender, ¿verdad? Están leyendo el mismo español que yo estoy leyendo, ¿verdad? No, tú sabes, porque hay gente que, no sé, leen las cositas como que no las comprenden o no las ven bien. Y es algo natural, pasa a muchas personas, pero mira, estamos leyendo bien claro. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. El capítulo 1 y el capítulo 2 le hizo eso, ¿verdad? Y luego dice que todos están bajo pecado. Entonces después dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Y dice, en ninguna manera. Él está hablando de la humanidad, cómo Dios ve la humanidad. Y dice, como está escrito. Pablo está hablando de lo que escribieron los apóstoles, lo que escribieron los profetas y lo que escribieron los salmistas. Y dice, no hay justo ni hay uno. Ahora, ser justo y estar bien o ser bueno es lo mismo, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice Isaías. Todos somos como un hombre impuro. Todas nuestras buenas obras son como un trapo sucio o de inmundicia. Y no quiero... Un trapo de inmundicia en ese tiempo era los trapos mensuales que usan las mujeres, ¿verdad? Sounds bad, pero es la verdad lo que está diciendo la palabra.
lo que es bueno de nosotros. Ay, que yo crucé esta viejita, mira, y para que todo el mundo me vea, la crucé en la calle. Ay, qué bueno soy. Yeah, right. Dios no te mira como bueno. Mucha gente, no, Dios tiene que saber a aquel y a aquel porque ellos son buenos, esa gente son buenas. Pero Él dice, no hay justo ni aún uno. Después la otra acusación, no hay quien entienda. No sabemos cómo entender a Dios. Y este es un problema que todos tenemos. Trate de entender quién es este Dios. Trate de entender sus atributos. Trate de entender por qué Dios es Dios. Él siempre fue. Dice que Él buscó a ver si había otro y no encontró ningún otro. Dios es Dios. Nosotros fuimos creados. Él siempre ha sido. Trata de entender eso, para que cuando usted empiece a escuchar, a leer su palabra, empiece a entender lo que Él te quiere decir. Dice, no hay quien busque a Dios. Ahora, los santurriones de las religiones en el mundo dicen que el hombre está buscando a Dios, pero Dios dice aquí que no hay uno que busque a Dios. ¿Qué contradicción? ¿Quién está mal? ¿Está mal la palabra o estamos mal nosotros que estamos diciendo que estamos buscando a Dios? ¿Me está entendiendo? Dios buscó y miró a ver si había uno que buscara a Dios. No encontró a ninguno. Por eso, como les dije, todos estaban muertos en delito y pecado, ¿verdad? Un muerto no habla, no ve, no siente. Está muerto. Por eso dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Él vino a nuestra vida. Él vino y te tocó mi hermana. Él vino y te tocó mi hermano. Si no llega a ser porque Él nos haya sacado de donde estábamos, más nunca estuviéramos aquí buscando su presencia, sintiendo la unción que estamos sintiendo de parte de Él. Él nos buscó y nos guarda como a la niña de sus ojos. Amén. Pero también nos aclara exactamente en su palabra lo que nosotros somos. Porque tenemos que bajarnos de esa nube religiosa que nos hacemos y mirar la religión de Cristo. Esto es otra confusión que mucha gente tiene. Dice, no, que yo no tengo una religión, yo tengo una relación. Entonces, ¿por qué Cristo Jesús es sumo sacerdote? Porque un sacerdote tiene que ver con religión. Nosotros sí tenemos una religión, la religión de Cristo, la religión al Padre, por medio de Jesucristo. Y cuando empezamos a entender estas cosas, nos damos cuenta, espérate. Esto sí es una religión, es más que una relación. Dios está demandando cosas de nosotros y nosotros tenemos que empezar a entenderlas para poder darle a Dios lo que Él nos está pidiendo. Luego, el número 4 dice, todos se desviaron. No solo los judíos y los gentiles, sino que también nosotros. Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Después de ser salvos, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Hemos hecho cosas que nos han apartado de Dios. Yo soy culpable. Yo soy culpable. Como predicador aquí, soy culpable. Yo me he descarriado. Y yo sé que muchos de ustedes, bueno, la palabra dice que todos, lo incluyo a todos. Ahora se hicieron inútiles, dice. Muchos piensan que hay hombres buenos, como les dije, pero no hay ni uno bueno. Y el número 6 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hace 3 negativas. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Están poniéndose de acuerdo con Dios? A mí no sé, ustedes pueden argumentarme a mí como hombre, yo chévere, pero argumentarle a Dios en su palabra. You're going to have a problem. Va a tener un problema si tú lo argumentas con Dios. Mira lo que está diciendo. ¿Y por qué Él te está diciendo esto? ¿Por qué Él está apuntando donde está la cosa sucia? ¿Ah? Vamos a llegar ahí. Miremos la verdad de este cuerpo. Mire, ahora mismito, mire. Oh, wow. Está saliendo de mis poros sucio. Y esta atmósfera está llena de polvo. Y afuera también, que si yo no me bañare por 2 o 3 semanas, se me vuelve una costra negra. ¿Usted ha visto los hombres que están caminando por ahí una costra negra? Entonces, a todos nos pasa si no nos bañamos, ¿verdad? Porque este cuerpo, espere, y nos aprieta los pies. ¿Ah? ¿Verdad que sí? A todos. Todas nos suelen mal los pies, cuando dicen otros lugares. Pero también las orejas se nos hacen sucias, nos llenan de igual, la nariz. Mira, la función mayor de este cuerpo es de llevar la cabeza de un lado a otro, ¿verdad? La segunda función es que Él busca tener la energía para poder hacer ese trabajo. Cristo dijo que lo que entra por la boca es pelado en la letrina, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque todos estamos cargando una bolsita aquí con cosas que son bien indeseables. Mira cómo es el cuerpo. Mira la verdad, la realidad donde estamos parados. Para poder entender entonces lo que Dios nos está diciendo aquí. Porque Él, como médico divino, nos lleva a su hospital, nos lleva a su oficina y dice, siéntate aquí, como hacemos cuando vamos al doctor, ¿verdad? El doctor dice, siéntate ahí, abre la boca.
saca la lengua y dice, y él pone un palito ahí para ver la lengua, ¿verdad? Viene con, ¿usted le ha pasado eso antes? ¿Verdad? Okay. Pues Dios hace eso con nosotros y dice, número 7, sepulcro abierto es su garganta. Es como una cosa muerta. Mira, no sé si usted ha olido un animal muerto, una vaca, un caballo, un perro, un ratón. Eso está un asco. Y un ser humano es peor. Yo no sé si usted, ¿cuántos han podido oler un animal? ¿Verdad? Que horrible esa peste. Pues Dios dice que la boca de nosotros es sepulcro abierto, es nuestra garganta. Y dice, con su lengua engañan. Somos mentirosos compulsivos. Muchas veces empezamos a hablar algo y lo exageramos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han exagerado algo la nota? ¿Ves? Es una mentira. Aleluya. Pero empezamos a notar qué es lo que está pasando cuando hacemos esto, ¿verdad? Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Y esto es peor que una serpiente. Una serpiente por lo menos te muerde y te mata y tú te mueres. Pero la lengua de nosotros es un mundo de maldad, dice la Biblia. Empieza a entender eso. La próxima vez que te crea que eres un centurión. ¡Aleluya! Quiero bajar, que todos nos bajemos al mismo nivel ahora. Vamos a estar ahí. Porque esto es lo que Dios está haciendo y lo que Pablo nos está enseñando. Para que podamos tener comunión uno con el otro, mis hermanos. Muchas veces, que es un bochinchero así tú. Que dijo esto y dijo aquello. Y tú. Que la lengua de nosotros es así. Yo aprendí una cosa en cuanto a esto del bochinche. Si tú hablas con tu cuerpo, no es bochinche. Si sale de tu cuerpo para afuera, es bochinche. Otra palabra, si tú tienes un problema que tú tienes que hablarlo, háblalo con tu esposa, háblalo con tu esposo. Pero si sale de ahí para afuera, ya se convierte en bochinche. Por eso dice que los dos son una carne, ¿verdad? Yo cuando tengo problemas, yo vengo y hablo con mi esposa, caramba, mira esto y esto. Nos sentamos, oramos, ella me da consejo o viceversa. Oramos, ayunamos, arreglamos la cosa entre nosotros. Y vamos a darlo así, olvídate, no te importa. Tú sabes, pero se queda entre nosotros. Si sale de ahí es un bochinche. Entonces, yo me monto un problema con Dios. Pero sucede que muchas veces nos ha sucedido. Esto yo lo aprendí poco a poco, no fue una cosa que lo aprendí de ahí, me nací así. Nadie nace de esa manera. Aleluya. Dice, su boca está llena de maldiciones y de amargura. ¿Cuántos doctores, enfermeras, bomberos, policías, alcaldes, presidentes, no lo ha oído usted hablando malas palabras, unas vulgaridades que salen de su boca? Parece que es una moda. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes han escuchado doctores y gente de profesionales hablando, pero diciendo malas palabras? Sí. Pero salen, lo hacen. Y esto es lo que está apuntando Dios. La humanidad está así. Sucede que nosotros éramos así antes también. Dios es el que está controlando ahora esa parte de nuestra vida. Pero oye, sus pies se apresuran para derramar sangre, son violentos. Como que queremos enseguida que alguien nos hace algo y queremos caerle encima. Mi hija está bien enfurecida de algo que le pasó en el trabajo. Y yo le dije, ma, habla profesionalmente, no te atrevas a decir una maldición, ni mala palabra, ni nada, simplemente profesionalmente, le digo a ella. Porque ya estaba hablando que le tenía un odio, que si esto, que si lo otro, hablando conmigo. Pues yo le dije, es que somos así. La violencia como que tiende y el hombre que es violento no practica la justicia de Dios. Eso lo dice la Biblia. La ira del hombre no practica la justicia de Dios. Quebranto y desamparo hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y este es el problema de todos nosotros, los seres humanos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Dios lo sabe. Esto es Dios hablándolo. Esto es Dios diciéndonos a nosotros el problema que estamos teniendo. No tenemos temor de Dios. Y aún en Cristo hacemos cositas que después nos damos cuenta, wow, como yo me atreví a decir eso, como yo me atreví a hacer eso, como yo me atreví a pensar así o hablar mal de aquel hermano y de aquel otro hermano. Porque no tengo temor de Dios. ¿Cuántos se hacen culpables de eso? A mí me ha pasado. Esto es una cosa que vamos aprendiendo, ¿verdad? Y si vamos aprendiendo, vamos a tener misericordia del uno del otro. Porque uno que llega nuevo no puede actuar como uno que ya lleva años en el evangelio, ¿verdad? Entonces los que llevan en el evangelio no pueden estar dándole cocotazos, sino que tratar con amor, con misericordia, con oración,
con comunión como lo que estamos teniendo, ¿verdad?, con ellos. ¿Para qué? Para que ellos crezcan. Porque el amor es el que nos hace crecer. Que yo te ame a ti, que yo siempre le doy un abrazo a los hermanos, ¿verdad? Le digo, lo único que yo no doy son ósculos santos. ¿Sabes lo que es un ósculo santo? Antes los hombres allá en el Medio Oriente se besaban ya. A mí no me van a cachar haciendo eso. Yo te doy un abrazo. Después dice el verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, aleluya, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tanta gente que yo he oído, no, si yo sigo la ley de Dios. ¿Really? Y Dios te dice que tú sabes, no, eso no es verdad. Otros dicen, no, yo le sirvo a Cristo y yo sigo la bienaventuranza. De verdad, bienaventurado de puro corazón. Tú tienes un corazón puro. Dios, cuando Cristo dio eso, estaba hablando como rey sobre su reino, la constitución de su reino. ¿Cómo vamos a hacer cuando Él nos transforme de este cuerpo al cuerpo que Él nos tiene? Le veremos como Él porque seremos como Él. Es su promesa. Nos va a dar pureza. Aleluya. Cuando usted ve a un hombre hablando así, usted tiene que decirle, no, I'm so sorry, pero eso no es lo que está diciendo la Biblia. Eso no es lo que estaba diciendo Jesucristo. Sino que Él nos dice a nosotros que nosotros tenemos un problema bien grave. Aleluya. La justicia ahora... Después de esto, Pablo empieza a enseñarles a ellos, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Ve cómo él vuelve a la ley y a los profetas y a los salmistas? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso está bien claro, ¿verdad? Usted lo lee y se da cuenta de lo que está diciendo esto, ¿verdad? Es una acusación que hay contra todos nosotros. Pero luego, dice él, tengo aquí un verso que Jesucristo le preguntaron a Jesucristo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Vio eso? Después dice, siendo justificado, ponme ese versículo, 3:24. Siendo justificado, ¿cómo dice que es? ¿Qué dice ahí? En inglés creo que se llama free. Siendo justificado gratuitamente. Déjame un ejemplito. Vamos a ver aquí a Nate. Ok, so I'm a millionaire. Soy un millonario. Yo te doy un cheque, mira. Un cheque en blanco, firmado por mí. Te digo, hold it just hold it there, you have to hold it for 5 minutes. No puedes pensar, no puedes hablar, no puedes mover los ojos, no te puedes mover. Ya te moviste, te lo voy a quitar. Ahora, yo te lo devuelvo si tú me pides que te lo devuelva. Y él empieza, no, por favor, dame ese cheque, yo necesito ese dinero. Yo te lo voy a dar otra vez, pero aguántalo, no pienses mal, no hables, no. Te volvió a mover. Muchos de ustedes creen que la salvación es así, que Dios te da la salvación y te la va a quitar por cualquier bobería. Si te la dio gratuitamente, no te la va a quitar. Usted tiene que edificar su fe en eso. Edifique su fe en la gracia de Dios. Atrévase a creer que Él te ama así, que Él te ha dado algo que no te lo va a quitar. Él te va a ayudar con tu problema del pecado. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo. Dios nos va a ayudar con este problema. Dice que Dios puso a Cristo, creo que lo dice ahí, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y dice, a quien Dios puso como propiciación. ¿Sabes lo que es una propiciación? Cuando se pone un sacrificio por tu pecado. Cuando los hombres de antes hacían un sacrificio, un pacto, un contacto entre ellos dos, y eran ricos, ¿verdad? Y decían, bueno, vamos a matar este animal. Y ellos lo que estaban diciendo con eso, que formaban un pacto. Ahora, ¿verdad? Con tu fin no basta, ¿verdad? Y muchas veces ni eso basta. Pero anyway, ellos hacían ese pacto. Y lo que estaban diciendo es, si tú rompes el pacto, si yo lo rompo, sea nuestra vida como esos animales. Eso es lo que estaba diciendo eso. Y Dios toma esto y nos lo enseña a nosotros. La propiciación en Cristo Jesús. Si tú crees esta palabra, entonces Dios te va a bendecir y te va a dar la fe, te va a dar la salvación.
Pero si tú no crees esta palabra, tú haces a Dios un mentiroso. Y lo que viene para ti es cañiña y mono, como decimos en Puerto Rico. Lo que viene para ti es algo duro. Es un infierno. Mira, todos estamos muertos y estamos en una muerte que luego dice que vamos a entrar en una segunda muerte si tú no crees lo que la palabra de Dios te está diciendo. Porque tú estás haciendo a Dios un mentiroso. Y Dios quiere que tú entiendas que Él te está dando gratuitamente salvación. Para que tú empieces a bañarte. Primeramente te lava con su sangre. Luego Él pone un sello en tu corazón para controlar tu problema. Porque del corazón dice que vienen todos los malos pensamientos y todas las malas cosas. Esto lo dijo Jesucristo mismo. ¿Sabe que los científicos han encontrado que el corazón tiene una mente? Esto está en el internet, lo puede buscar, no estoy mintiendo. Una vez yo tuve una clase en eso. Y con información del internet, yo no lo puedo probar, yo no soy científico. Pero dice que el aura de la mente del corazón es más fuerte que el aura de la mente de acá. Pero Cristo le dijo a los fariseos: ¿qué es esto que pensáis en vuestros corazones? ¿Cómo que el corazón está pensando? ¿Qué es lo que caviláis en vuestros corazones? ¿Qué piensa en tu corazón? ¿Vio eso? Por eso Dios puso un sello aquí, en el corazón. ¿Verdad que lo he puesto? ¿Usted lo siente? Porque esa es tu salvación, esa es tu garantía, esas son las arras del Espíritu. Aleluya, diciéndonos que somos salvos, diciéndonos que somos reyes y sacerdotes del Dios vivo, diciendo que vamos para la ciudad celestial, la ciudad de luz, diciéndonos que Él te ama, que Él te lleva de la mano, no importa las cosas que tú hagas. Mira, si las obras buenas no te pueden salvar, que tú las harías, ¿verdad que sí? Pero las obras buenas no nos salvan, ¿verdad? Las malas tampoco nos hacen perder. ¿Sabe por qué? Porque Dios te llamó a ti. Él te escogió a ti. Él es el que te santifica, te glorifica, te justifica, te predestina. La predestinación es algo que quizás usted diga, no, cógelo para ti. Tú eres predestinado, algo individual. Espérate, yo soy predestinado de Dios. Dios te escogió. Cuando tú empiezas a notar esto, entonces tú empiezas a ver la gloria de Dios en tu vida. Tú le perteneces. Y si tú le perteneces, entonces ahora tú empiezas a hacer cosas buenas. ¿Qué era lo que te estaban diciendo la hermana? ¿Que se robaron una Biblia? No, tú estabas diciendo que se robaron algo. No te recordaste. Ya dejamos de coger cosas emprestadas. Alguien dijo que es emprestada, ¿verdad? Ya dejamos de hacer cositas así, ¿no? Sí, sin gelado. Las cosas que yo hacía ya no las hago más. Si yo hiciera aquellas cosas, no estuvieran ustedes hoy por hoy. Estuviera haciendo aquellas cosas. Pero estoy aquí, ¿sabes por qué? Porque Dios me salvó. Y yo sé que tú estás aquí porque Dios te salvó. Porque tú sientes la gloria de Dios en tu vida. Aleluya. Y dice la palabra, ¿verdad? Que nos puso a Dios como propiciación, como un cordero para satisfacer o apaciguar la ira de Él, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. No que Dios nos ha dado su atributo de justicia, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Simplemente Él ha dicho, ok, yo te voy a perdonar. Yo te voy a perdonar. Y yo no voy a estar velando si tú haces esto o aquello malo, como el ejemplo que le di del cheque, ¿verdad? Dios no está velando eso. Él te perdonó y te está trabajando contigo. ¿Sabes? Si Dios te salvó, también quiere decir que su omnipotencia está en tu vida para que tú no peques. Yo me quedo pasmado como tantas cosas me han pasado en mi vida y todavía puedo sentir la gloria de Dios en mi vida y el poder de Dios. Y cuando clamo a Dios mío, esto y lo otro, mire, no me doy ni cuenta de mujeres que buscan y miran a uno. No porque yo sea un bonitazo, ¿verdad? Este negrito tiene labia. Pero ¿sabe qué? Yo no uso eso para nada. Le digo, Dios mío, guárdame de mí mismo porque yo soy el destructivo, soy yo. Yo soy el del problema. Guárdame de la mujer adúltera, de la extraña, de la ajena. Guárdame de los hombres y las mujeres violentas. Pero más que nada de mí mismo porque soy yo soy el destructivo. Y esto es lo que Pablo nos está tratando de hacer entender por medio de esta palabra que él escribe. ¿Dónde está pues la jactancia? Mucha gente se jacta de que yo soy hombre santo. Sanctified. Está viendo los morenos americanos que le gusta el salso mucho. I'm sanctified. Yeah, right. Gloria a Dios. La gente así me la lee. Me cojo miedo. Aleluya.
Entonces, para terminarles, no es también Dios. Oh, para. La palabra de la ley y los profetas es la que habla del Dios, del Hijo de Dios. La justicia de Dios nos justifica y no por méritos personales. Aleluya. Santo, dije las 2:30, pastor. Yo mismo lo dije el micrófono. Aleluya. Terminé más rápido. Fíjense, hermano, cuando usted empieza a sentir esto que estamos leyendo, es parte de su vida y lo hace, se apropia de los méritos de Cristo, no los méritos de su propia persona, los méritos de Cristo. Tú lo agarras a Cristo como hizo la mujer que tenía el flujo de sangre, que lo agarró y lo tocó y virtud salió de él. Aleluya. Cuando tú oras al Dios de la gloria, virtud sale de él para tu vida, para caminar en santidad, para caminar en gozo. Y el ejemplo más grande es esto: él dejó todo arriba en el cielo para no tener la ventaja contra el enemigo. Fíjate. Y cuando vino acá abajo también entregó el cuerpo. Y eso nos enseña una cosa bien grande. Usted tiene muchos problemas financieros y tiene problemas de cosas que usted quiere que no ha alcanzado, porque todavía usted tiene su mirada en las cosas de este mundo. Muera. Échela a un lado. Nosotros vamos para la ciudad de luz. ¿Entiende eso? ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Ponga todas esas cosas. El propósito de tu vida como cristiano es llegar a ese momento en que el Señor te va a llamar. Y dice que no saldremos de aquí huyendo, no saldremos apresurados, sino que Jehová irá delante de nosotros. Aleluya. Porque Él es el que va a causar que tu cuerpo se transforme, que tu vida se transforme. Él lo está haciendo ahora y lo va a hacer ya pronto. Pronto va a sonar esta trompeta. Qué lindo sería si pronto sucedería ahora. Estoy diciéndolo y sintiéndolo. ¡Wow! ¡Aleluya! En ese entendimiento es que usted crece espiritualmente. Amén. Gloria a Jesús. Dios te ama. Jóvenes. Hay muchas jóvenes aquí. Dios las ama. Dios las ama. ¿Ustedes entendieron en español lo que le trataba de decir? ¿Verdad? Cuando tú te sientas que estás falta, Dios te ama. Hermano, y aquel también que está allá. ¿Sabe por qué? Porque estos jóvenes pueden estar en otro sitio y ellos vienen aquí a tocar gratis. Para la gloria de Dios. Gloria a Dios. ¿Dónde está aquí tu viaje? Ese es el punto. Aleluya. ¿Verdad que sí, Alberto? Mira, mis jóvenes, oren por el compañero que Dios tiene para tu vida. Pablo dice que no hagamos yugo desigual, hermanita. Y me da más pena también por los caballos, por los jóvenes. Es lo mismo con ustedes. No hagan un yugo desigual. Porque son una hermana en Cristo. Porque esto es para caminar de aquí hasta que suene la trompeta. Yo camino con mi compañera y le doy gracias a Dios. Yo oré como 4 años antes de que llegara a mi vida. Yo me convertí a los 20, ella tenía 21 y yo tenía 24 cuando nos conocimos. Ella era joven de la iglesia y yo era joven de la iglesia. And it was, our love story is so beautiful. Gloria a Dios. Y aquí estoy todavía con ella 38 years later. Y le doy la gloria al Señor. Hemos aprendido a ser hermanos en Cristo primero. When you marry a Christian man, he's going to learn how to be your brother in Christ first. Lo después, lo demás después. Pero lo primero es hermano en Cristo. Aleluya, hermanas, hermanitos, santos. Oren por los jóvenes. Oren por ellos para que Dios, especialmente a las jóvenes. ¿Cuántas jóvenes engañadas usted ha conocido? Que ella, mira, se fue con aquel y mira, le dañó la vida, ya están divorciados. ¿Cuántos de ustedes han oído eso? Eso pasa. Nosotros tenemos que orar por ellos. Y yo oro mucho por los míos, oro por los suyos. Yo también oro por los suyos, manita. Amén. Dios te va a traer un compañero bien hermoso. Me encanta cuando le canta. Aleluya. Sea Dios glorificado. Mi hermana, vamos a amarnos los unos a los otros. Esto es lo más grande.